¿Qué pasa si te digo que no estamos en la era de Acuario? No estamos en la era de Acuario. Seguimos en la era de Piscis. Y sí, no soy astróloga, pero he estudiado la era astrológica según como lo marcan los astrólogos de la antigüedad y las cosas son diferentes, ¿vale? Entonces no entiendo por qué aquellos que se hacen llamar astrólogos están diciendo cosas que no son, cuando muy claramente se sabe que no estamos en la era de Acuario. Yo te voy a explicar en este vídeo muchas cosas de qué trata cada era a nivel espiritual, social, psíquico, personal, y de qué trata la era de Acuario y qué va a pasar entre la era de Piscis y Acuario, que es donde estamos ahora. Estamos en la transición, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos un día más aquí, ya estamos de vuelta y hoy vengo con un vídeo muy calentito. Como he dicho, no soy astróloga, así que tenedme paciencia, pero bueno, no hace falta ser astrólogo para estudiar una teoría y más o menos entender y recordar, porque bueno, puede que en esta vida no sea astróloga, pero puede que venga de muchas vidas siendo un astrólogo. Por algo a mí se me da tan bien esto y cuando leo algo es como de me resuena mucho. No me extraña que yo haya sido un astrólogo de la antigüedad, pero de estos astrólogos que hacían profecía y todo, ¿no? Que miraban las estrellas y decían aquí va a pasar algo. No sé por qué, pero yo es como que lo tengo ahí. Entonces, tengo aquí yo mi apunte, ¿vale? La era astrológica. Duran cada una aproximadamente 2160 años y sumándolas todas suman un total de 26.000 años a lo que le llamaban en la antigüedad el gran año platónico, ¿no? ¿De dónde surgen la era astrológica? ¿Por qué se calculan? Bueno, pues se calcula por el eje de rotación terrestre. Tenemos tres movimientos, como ya sabéis, el de rotación, el de traslación y este es el de precesión. ¿Cuál es ese? Es el movimiento del eje terrestre que se va moviendo 1 grado aproximadamente cada 72 años y dura en dar la vuelta unos 26.000 años, ¿no? Esos 26.000 años que hace el año platónico, como he dicho, y pues va rotando en cada era, ¿no? En el signo del zodiaco hay 12 y va rotando. ¿Qué pasa? Que entre era y era pues hay una transición, hay un periodo de salida de una era y entrada a otra, y ese periodo de transición dura de 400 a 600 años. No es que diga no, en 2000 no sé qué se acaba la era de Piscis y ahora ya empieza la de Acuario de un mes a otro mes. No, así no funciona. Tarda aproximadamente de 400 a 600 años. Y yo esto cuando tuve mi despertar y empecé a entrar en la nueva era y vi a la gente que decía, no, es que en 2026 ya empieza y ya estamos en la 5ª dimensión y la era de Acuario. Y yo había algo dentro de mí que no cuadraba. Digo, espera, yo siento, no sé por qué, porque a mí me llegan las cosas muy por paquetes de información, así, pero de un segundo. Digo, yo creo que esto va a tardar más, aproximadamente, no sé, yo decía 1000 años, digo, yo creo que esto va a tardar más, pero bueno, ya que se den ellos con un canto en los dientes y cuando llegue 2026 y vean que no ha pasado nada significativo, que la Tierra sigue estando igual donde estamos y que aquí pues habrán cambiado cosas, pero como para estar en una 5ª dimensión, yo creo que aquí hay más que rascar. Y bueno, de eso ya hablan otros vídeos sobre la 5ª dimensión y la New Age y no es este vídeo para nada. Vamos a empezar, ¿vale?
¿Cuál es la primera era que comienza? Y es la era de Leo. Y comenzó 11.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de eras en las que surge el humano, ¿vale? Porque antes se cuenta en eones, porque la Tierra estaba en un estado, pues, creándose. La era de Leo, que es el Sol, y ahí es cuando se empieza a venerar el Sol. ¿Y por qué se le venera al Sol? Porque se le pone como figura primera, ¿no? Se le endiosa, se hace deidad. Pues básicamente porque es la última glaciación donde comienza la era de Leo. Entonces el humano que estaba ahí en sus cuevas, el hombre de Cro-Magnon, sale de las cuevas porque empieza el sol a derretir toda la nieve. Y entonces, claro, dicen, en su lógica, ellos dicen, hombre, ¿quién ha hecho que podamos salir de las cuevas y que comience la vida a resurgir? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho que pueda salir la vegetación, que salgan los animales, que podamos cazar, que haya buen clima, que se esté calentando la tierra? ¿Quién está haciendo eso? Pues el sol. Entonces, ¿quién es la deidad a la que se le rinde culto? Al sol. Y por eso se llama la era de Leo. Ahí tenemos la primera figura de deidad, el sol, y ahí comienza la ideología espiritual, ¿no? El astro sol, donde gira en torno todo. Hemos dicho que esta era de Leo es hasta el 8000 a.C. y del 8000 al 6000 empieza la era de Cáncer. Bueno, ¿qué es Cáncer? Bueno, Cáncer es agua. ¿Y con qué concuerda esta era? Con el diluvio universal, con el mito del diluvio. Tanto en la era de Leo como en la era de Cáncer, el humano todavía se siente unido con la naturaleza, con el todo, y es como que no tiene mucha razón, no tiene mucho pensamiento, simplemente se mueve por instinto y por vibraciones. Volviendo a Cáncer, la era del agua. ¿Y qué representa el agua? Representa las emociones y representa a la madre. Ahí comienzan a nacer las primeras tribus, ¿no? Porque el humano ahí todavía es nómada, pero va en tribu. ¿Y qué hay en estas tribus? El matriarcado. ¿Por qué? Porque estamos en la era de Cáncer. Entonces, aparte de que hay todavía adoración al sol, comienza la adoración a la madre. Y no solo a la madre y a la mujer por ser portal de vida, sino a la tierra, ¿no? Como bien se le conoce en esta espiritualidad, en este mundo espiritual, Lemuria, ¿no? Aquí nace Lemuria. Aquí nacen en esta era de Lemuria todo ese matriarcado, todo ese misticismo, esa magia, esa unión con la naturaleza, con Dios para el humano. Todo lo que existe, todo lo que le rodea es uno y ellos se sienten unidos con el todo, ¿no? Y lo hacen mediante la colectividad. No hay individuo. Igual que en la era de Leo, lo que había era una adoración al sol, pero era como que seguían siendo parte de uno, como de ese sol, aunque estaban fuera del sol. En la era de Cáncer son como hijos de la madre y del sol, no sé cómo explicarlo, pero como que todavía hay una unión colectiva, todavía no se ha creado ese ego, ¿vale? Todavía no hay ego, por así decirlo, no hay un tú o un yo. Bueno, sí lo hay, pero no como lo conocemos, ¿vale? Es como tú eres tú y yo soy yo, pero somos uno, es como somos parte de la misma colectividad, incluso con la madre tierra. Es como en la película de Avatar, que aunque sí saben que son diferentes, se consideran uno. Ahora viene después de la era de Cáncer, en el 6500 a.C. hasta el 3700 a.C., viene la era de Géminis.
Y bueno, la era de Géminis, ya sabéis, esto es aire. Pasamos de Cáncer a Géminis a aire. Y quien no lo sepa, Géminis para mí es la dualidad, o sea, él representa la dualidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tanto en Leo como en Cáncer había una unión, en Géminis comienza la dualidad, hacen fla, y entonces es como la mitosis, lo que era una célula ahora se convierte en dos. Y ahora, aparte de haber corazón, hay razón, y aquí es donde comienza el ego, en la era de Géminis. Como bien he dicho, pues se comienza el desarrollo de la mente y del intelecto, empieza la primera separación y se sale de esa colectividad, se comienza a pensar diferente, empieza la cuestión, a cuestionarse. Lo que había antes era el mito, ¿no? Se explicaban los fenómenos naturales y todo lo que existía a través del mito, y aquí ya se comienza a entender, a cuestionar y a explicar de un modo más lógico. Entonces podríamos decir que aquí surge la filosofía, ¿no? Podría decirse, sí. Surge la filosofía, la reflexión, diferenciación entre personas y entre civilizaciones. Se crea también el lenguaje y la escritura y comienza el individualismo, se rompe la tribu. Aquí aparece la dualidad y el mito de Adán y Eva. Qué casualidad, que antes en Leo y en Cáncer teníamos simplemente una sola célula y todos eran uno, que podrían decirse que es el Adán. Y aquí ya aparece Eva, la dualidad, Adán y Eva, otro mito más de la dualidad, ¿no? Del corazón y de la mente, del masculino y del femenino. ¿Qué hace referencia el Adán y Eva? Pues a la salida del paraíso, ¿no? Porque antes, en la era sobre todo de Cáncer, vivían como en un paraíso, estaban en una tribu, se sentían parte de la naturaleza, vivían con el bosque, con los manjares de la tierra, no sé, como muy en paz, porque solo había amor y todos eran uno, y entonces vivían en el paraíso. Y cuando empieza la era de Géminis, comienza la reflexión del individuo, y al comenzar la reflexión, la cuestión, empieza a haber diferencia, y cuando empieza a haber diferencia, pues ya hay separación, y en esa separación es la salida del Edén o la salida del paraíso. Por eso está los dos. Se crean ya dos células separadas una de la otra. Y por eso Géminis son los dos gemelos, en la dualidad. Aquí también hay una cosa significativa que ocurre a nivel espiritual y de ideología, y es que lo que antes se le consideraba a Dios, que estaba en todo y en todos, y todos eran Dios, y la naturaleza, el sol, ellos, todo lo que les rodeaba, como aparece la separación, el chamán o las sacerdotisas, las brujas, todo eso que había en la área de Cáncer, ahora se convierten como si fuese élite, y en vez de llamarse chamanes pasan a ser sacerdotes, y son como los intermediarios entre Dios y el humano. Entonces ya hay como una separación, ¿no? Ya no hay una conversación o un contacto directo con Dios, que era la naturaleza y todo lo que te rodeaba, la colectividad, ese matriarcado, sino que ahora aparece una figura nueva, que es el sacerdote, que es el intermediario, ¿no? El que te contacta con Dios. Entonces ellos ya se ven separados de Dios. Ya no Dios está en la planta, ahora ya solo puedo buscar a Dios a través de otras figuras, a través de un sacerdote. Ahí comienza la separación de Dios a nivel ideológico. Después de esta era de Géminis, en la que hemos dicho que empezaba la separación y la dualidad, a separarnos de Dios, y donde estaba el sacerdote, que era el que te conectaba con Dios, pues viene la era de
Tauro, ¿vale? La era de Tauro va del 4000 a.C. hasta el 1800 a.C. Y ahí sigue habiendo matriarcado. Aquí hay una estabilidad en la sociedad y la civilización, se consolida todo lo que se ha creado en Géminis, aparece la jerarquía, el dinero, el intercambio de bienes, el posesivo, ¿no? Mi casa, mis tierras, mi familia, todo mío, ¿no? Aparece ese individualismo y comienza las tribus a ser sedentarias, a asentarse y a crear ciudades, poblaciones y civilizaciones, ¿vale? Aparece también la negociación, ese materialismo y la herencia, el querer dejar herencia a los que vendrán después, ¿no? Porque empieza la posesión de lo material, de esto es mío, esta es mi tierra. Comienzan a hacer como cerca, a hacer limitaciones de la tierra y a nombrarla, a decir esto es mío y esto es tuyo. Fíjate la separación que se comienza ahí en la era de Tauro, y es la llegada de la civilización ya consolidada, en el que se le empiezan a poner nombres y las civilizaciones se empiezan a diferenciar, ¿no? Aquí esto es Mesopotamia y esto es Egipto. Empiezan a nombrarse y a diferenciarse. Y en la era de Tauro, pues como ya sabéis, esto es tierra, fijar lo que se ha hecho en la era anterior. Y la figura que hay es la deidad al toro. Mucho se ve eso en Mesopotamia y en Egipto, como se hace adoración al toro, a esa figura que encarna la fuerza de Dios en una figura externa. Si en las eras anteriores había unión y luego separación, nos íbamos como separando de la figura de Dios, de la unidad, ahora ya esta civilización en la era de Tauro ponen a Dios en lo externo y comienza el politeísmo. Además, no es solamente Dios está en el cielo o Dios está en la tierra, sino Dios está en muchos sitios, ¿no? Está el politeísmo. Vamos allá con la era de Aries. Esta va desde el 1800 a.C. al 360 después de Cristo. Y en esta era aparece el conocido Dios como Yahvé, ¿no? Aquí ya empieza a aparecer el monoteísmo, ya de politeísmo se va dejando atrás y empieza a aparecer un Dios que manda por sobre todo. Y aquí aparece sobre todo con los pueblos de Israel y con Moisés, ¿no? Empieza como ese mito de la tierra prometida, de llevar de la esclavitud a la libertad a los egipcios con Moisés. Y como es Aries, Aries es el carnero y representa a Ares, el dios de la guerra. Y aquí ya se pone a Dios en el hombre, pero no en cualquier hombre, se pone en el guerrero, en el Salvador, en el Mesías. Hay una figura de autoridad que encarna a Dios. En este caso es Moisés, que te lleva a la tierra prometida, aunque también otras figuras como Aquiles, Ulises, Teseo, Hércules, o sea, es la figura del guerrero, del Salvador, que siempre libera a un pueblo. Eso es la era de Aries. Más adelante os explicaré cómo una era se enlaza con otra, con esa figura, y cómo una figura va derrotando la de la era que entra, va entrando al final de la era para derrotar a la anterior y dar lugar a una nueva era. A ver, ¿qué más aparece en la era de Aries que tengo yo por aquí? Pues mira, aquí empieza el desarrollo de la identidad más fuerte, del individualismo.
Hay muchas conquistas, el Imperio Romano, la guerra, el patriarcado a tope. Aquí es totalmente, pues la guerra, ¿no? Es la era de la conquista. Estamos hablando del carnero de Aries y de Ares, que como he dicho, pues es totalmente, pues eso, el Imperio Romano y la conquista. En la era de Aries hay claramente una religión, o sea, casi no existe la espiritualidad, solo existe la religión, porque se sigue manteniendo la figura del sacerdote, que es el que te conecta con Dios, aunque ya va entrando esa figura mesiánica con Moisés y con estos arquetipos del guerrero que encarnan el elegido por Dios como para liberar a los hombres o al pueblo, y no hay esa espiritualidad, simplemente hay o filosofía con la razón y la lógica y la política, o religión, ¿vale? Y es como esa energía de la guerra de Ares. Entonces, ¿quién viene ahora? Viene la era de Piscis, y en la era de Piscis comienza, bueno, de hecho, hemos dicho que en la era de Aries acaba el 360 después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús nació en la era de Aries, y ahí es donde él comienza a generar la semilla de la era de Piscis. ¿Qué es la semilla? Él viene con un mensaje claro de revolución, de reevolución, de como quitar esa figura del patriarcado, de la guerra, porque estamos en la era de la guerra, ¿no? De Ares, de la fuerza, de la furia, del fuego, y de repente aparece Jesús con mensajes de amor y de paz y de unión e integración. ¿Qué es eso? Pues totalmente lo contrario, o sea, es una energía de Piscis, porque Piscis es la unión de los opuestos. En Géminis era la dualidad, pues en Piscis es la unión de esa dualidad. Y ahí viene ya encarnando Jesús en la era de Aries, la unión con el corazón, el salto al corazón, a la toma de conciencia. ¿Y qué trae Jesús? La espiritualidad. Claro, eso ya tiene que ver con el espíritu, no es religión, tiene que ver con ir hacia adentro, y el mensaje que da es ese. Empieza como a plantar esas bases. Y fíjate que Jesús muere y todavía no comienza la era de Piscis. ¿Qué es lo que hay entre pues la era de Aries y de Piscis? Hay pues esa transición de 400, 600 años que ocurre, en el que se asientan esas bases de Jesús, que bueno, él traía la espiritualidad, se confundió y crearon la religión más consolidada aún. Pero que decir que la espiritualidad surgió, es verdad que surgió y muy fuerte. Entonces, en esta era de Piscis se enfrenta el ego con el alma, Es como la materia contra el espíritu. Esto es la era de Piscis. ¿Para qué se enfrentan? Para que se vean y se integren. De esto trata toda la era de Piscis. ¿Cuándo comienza la era de Piscis? Pues comienza aproximadamente en el 360 después de Cristo hasta 2400, hasta el 2400, o sea, estamos en 2024. Queda bastante, quedan unos 300 y pico años para que llegue la tan esperada era de Acuario de la que están hablando. Aquí, como he dicho, aparece un nuevo héroe, un nuevo Mesías, y lo que propone es que se va a sacrificar, bueno, eso es lo que cuenta la religión, por el pueblo. Como he dicho, la unión de los opuestos es lo que quiere la energía de Piscis, porque Piscis es la integración y es como abstracto, ¿no? Integra todos los signos. Entonces, ¿qué se quiere en esta era que llevamos? Sobre todo el equilibrio de los opuestos y la integración. Es el equilibrio hasta que se llegue al neutro, que es la integración.
Bueno, pues aquí aparece la psicología tradicional, las filosofías orientales, que tiene mucho que ver con la espiritualidad, se unen exactamente ciencia con espíritu, que eso tiene mucho que ver la psicología y la filosofía oriental, y aparecen esos despertares que estamos viviendo masivos, ¿no? Hay un paso de la religión a la espiritualidad. Y lo que busca esta era es unir ciencia con lo sutil, con la espiritualidad. De eso se trata. Entonces va a haber un caos pisciano en toda regla, que se va a liar parda pues hasta que llegue el 2400. Y lo que queremos con esta era es despertar y volver de vuelta al origen. ¿Y cuál es la vuelta al origen? La unión con nuestro propio Dios interno, ¿no? Porque hemos hecho el recorrido, que por aquí tengo el esquemita, el recorrido en el que en Leo, que es la primera, tenemos al Sol, que representa al Padre. Es como que salimos del Padre, nos proyectamos, ahí estamos como ideando, como dice Platón, en el mundo de las ideas, ideando cómo vamos a vivir. Entonces estamos dentro de esa célula que es el Sol, y ahí pues una vez comienza ahí la vida, como que todavía no tenemos mucha conciencia y nos sentimos todavía unidos, aunque con la leve distorsión de que vemos al Sol y decimos, oh, es Dios, es Dios. Y ahí todavía como que nos sentimos parte de la naturaleza y de todo. Luego viene la era de Cáncer, que sigue habiendo matriarcado, o sea, se establece más el matriarcado y se le da culto a la tierra, que es ya la madre, ¿no? Entonces, si antes se le daba culto al padre, ahora a la madre. Luego aparece Géminis y se sale de el jardín del Edén, del paraíso, y aparece la dualidad. ¿Por qué aparece la dualidad? Porque antes se estaba en un eterno disfrute, unión, y no había mucha conciencia, no había mucha cuestión. Entonces, al no haber cuestión, pues mira, se vive, se experimenta, y no tengo, como no cuestiono, pues todos vamos a una. Pero en el momento que uno comienza a pensar diferente del otro, que empieza a crecer la razón y a utilizarse, pues comienza esa dualidad. ¿Dónde metió el papel? Aquí. Entonces, aquí en Géminis aparece el masculino femenino, yin yang, se aparece claramente, matriarcado, patriarcado. Y aquí en Tauro y en Aries es cuando comienza ya el patriarcado fuerte, ¿no? En Tauro, pues como hemos dicho, el politeísmo, la figura de Dios aparece en muchos dioses. Os dais cuenta cómo va bajando Dios, o sea, el concepto de Dios. Primero está en el cielo, luego está en la tierra, luego lo extendemos a los animales. El toro, la vaca, ¿no? En Egipto se llama el dios del toro, que es la encarnación de Osiris. Lo tengo aquí apuntado, Apis, que ese no me lo sé, pero sí me sé, por ejemplo, Hathor, que es una vaca y encarna a Isis. Y hay muchísimos más que, si lo podéis ver, lo hacen de forma de serpiente, de pájaro, Anubis, no sé, los mitos de Grecia, que hay un montón de animales, el minotauro, las ninfas del agua, no sé. Es como va bajando la conciencia va anclándose a tierra, ¿no? Va esparciéndose en la tierra, nosotros lo vamos como sacando de nosotros. Nuestro Dios interno lo vamos proyectando hacia afuera, ¿eh? Primero en el sol, luego en la tierra y luego en las cosas que vemos. Luego en las cosas. Y luego aparece en Aries, de las cosas pasa a un hombre, ¿eh? A una figura en especial, a un mesías, a un salvador, a un guerrero, aparece, ¿eh? Y como por ejemplo Hércules mata al toro en la isla de Creta, ¿eh? Como Hércules, que todavía está en la transición entre Tauro y Aries, ahí está Hércules,
va quitando la figura del toro, ¿eh? Ese es el mito de Hércules y de Teseo, que mata también al Minotauro en el laberinto. Ese mito, tanto de Hércules como de Teseo, que matan al toro, hace referencia a que están acabando una era, ¿eh? Se está acabando la era de Tauro y por eso ellos matan al toro. Y cuando mata al toro es como que da comienzo a la nueva era, que es la era de Aries, la era del guerrero, la era del Salvador, la era del Mesías. Como ahora ponemos a Dios no en los animales, no en las cosas, ahora Dios lo personifica un hombre, el Hijo de Dios. Como antes era el Mesías en cultura judaica, me parece que era José. Luego viene Jesús y como también lo va encarnando faraones egipcios o reyes también judíos. Los reyes encarnan al Hijo de Dios, ya lo ponemos en el hombre. Y de Aries viene Piscis, como bien hemos dicho, y Piscis sigue con el Mesías al final, que es Jesús, que Jesús viene encarnando una mezcla entre la era de Aries, que es el guerrero, el Salvador, y la era de Piscis. ¿Por qué se malentendió? Porque él realmente venía a liberar, su mensaje era de liberar, de te doy la regla del juego, oye, acuérdate de que tú eres el que está creando esto, yo puedo hacer milagros, que no son milagros, son habilidades que tenemos, pero tú también lo vas a hacer cuando te liberes. Por eso decía, la verdad os hará libre, el que tenga ojos que vea. Si tienes la fe de un grano de mostaza, tú le dices a la montaña ven y la montaña se moverá. O sea, te está diciendo que tus creencias y tu certeza de tu creencia hará que la realidad se moldee. Te lo está diciendo claramente y decía frases metafísicas. O sea, era un gran metafísico de la época, revolucionario, que lo que venía era a darte la regla del juego. Lo que pasa es que como nació en la era de Aries, que era la era del Salvador, pues se malentendió y ahí se creó la religión de Jesús y todas las distorsiones. Pero realmente él vino a plantar la semilla y surgió, o sea, dio fruto. ¿Por qué? Porque estamos aquí, o sea, estamos aquí hablando. Si las semillas de Jesús no hubiesen dado fruto, que luego siguieron encarnando personas con el mismo mensaje que Jesús, e incluso más claro y más, pues no hubiésemos llegado hasta aquí, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata ahora? Estamos en la transición entre Piscis y Acuario. ¿Y Acuario de qué se trata? Acuario se trata de que el Dios que habíamos puesto afuera, que como te he contado ha hecho esa transición del sol a la tierra, a las cosas, al hombre, todavía siguen creyendo que es Jesús y todo eso, mucha gente. Ahora no es el hombre, es todos los hombres. Ahora no es una figura, es todos, y volvemos a todos somos uno, pero dentro de este juego todos tenemos la posibilidad de crear la realidad, de co-crearla conjuntamente, pero cada uno tiene su porción de realidad que está creando. De eso se trata la era de Acuario. Entonces, en esta transición estamos plantando la semilla de conciencia para que en 2400 tengamos otra forma de existencia, otra percepción de la realidad. ¿Qué percepción de la realidad? Que yo soy Dios, yo soy y tú y todos somos Dios. Estamos en un campo cuántico creando, que esto lo hemos creado nosotros en otro estado de conciencia, o sea, es aprender a jugar. De eso se trata la era de Acuario. Como sabéis, como es Acuario, el innovador, el que se sale de todo lo establecido, ahí es la vuelta, es el regreso al sol. Eso es la era de Acuario. Entonces, ¿qué estamos haciendo las personas que estamos trayendo este mensaje? Estamos destituyendo el mensaje de Jesús. Es muy claro, o sea, no el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús está bien, el mensaje de la religión, el mensaje que ha hecho la religión de Jesús, que lo ha utilizado.
¿vale? Porque Jesús sí tenía razón. Si tú lo analizas, lo que él decía, dices, jolín, es que me está dando la regla del juego. Ahora, ¿qué ha querido hacer la Iglesia con lo que ha dicho Jesús? Totalmente distorsionado, ¿no? Está queriendo poner el poder fuera, ¿eh? La Iglesia sigue queriendo que tú tengas el poder allá afuera. Y eso es de la era de Piscis. Entonces la era de Acuario viene a decirte que no hay dioses fuera, que no hay maestros fuera, que tú eres Dios y que tú eres el maestro. Que recobres la memoria, que recobres la conciencia, que mires, que te des cuenta que es desde dentro hacia afuera. Volvemos al sol, volvemos donde todo empezó, o sea, que esa es la vuelta. Si tú vienes de ahí y bajas en conciencia, cuando vuelvas tienes que irte por el mismo sitio. Pero para irte tienes que recordar qué pasó, de dónde viniste, cómo fue que bajamos en conciencia. Por eso para mí es tan importante que este vídeo se rule, lo vea la gente y se dé cuenta que realmente no estamos en la era de Acuario. Quedan unos 300 y pico años que solo estamos sembrando, y que esto se trata de que reconozcamos nuestro poder y nuestro Dios interno. De eso se trata. Hasta que toda la población no haya llegado a ese entendimiento, no volvemos al sol, no volvemos a esa unidad. Básicamente, o sea, para que se dé ese estado de conciencia que están diciendo, quinta dimensión simplemente es, como dicen, ese estado crístico, que el estado crístico es el estado de tu Dios interno. Yo lo reconozco, y como lo reconozco, yo sé crear realidad. Yo sé crearme a mí mismo. Como dicen en la Gnosis, que no estoy de acuerdo con ella, pero algunas cosas sí. Lo del Cristo es verdad, el ungido. ¿Qué es el ungido? El que se crea a sí mismo. Yo me unjo, yo me creo a mí mismo. De eso se trata. Por eso todo el mundo que está en este mundo de la espiritualidad está hablando de metafísica y de ley de atracción y de asunción y de crear y de yo soy el responsable y todos somos Dios. Es que de eso se trata, esas son las bases. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo y tomar conciencia de que sí, de que nosotros lo creamos, porque es recordar. Esa es pues la verdad, ¿no? Que lo que creemos, creamos. Y que no hay ningún Dios externo a nosotros. Que fuimos nosotros mismos que nos fuimos separando de Dios. Nos fuimos separando de esta forma, ¿no? Se ve perfectamente cómo hemos ido poniendo a Dios fuera de nosotros en diferentes estadios de conciencia, hasta que luego nos hemos vuelto a dar cuenta de decir, no, que Dios está en todo y está en mí. Volvemos otra vez como a la era de Leo. Pero ahora no es como de, yo adoro al sol. No es, ahora yo soy el sol. Somos el sol, todo. De eso se trata. Y bueno, como te he dicho, es importante que este vídeo se sepa, que para que la gente no siga distorsionando la realidad. Diga, no, es que estamos en la era de Acuario en 2026 y va a haber una quinta D. No, o sea, nos vamos a ir de aquí, vamos a desencarnar y todavía no ha comenzado esa nueva humanidad. O sea, nos quedan más años, otro centenar más por repetir, ¿vale? Pero bueno, lo dejo ya, que he hecho un vídeo extenso. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nada, si eres nuevo y te gustaría suscribirte, yo te invito a ser parte de esta comunidad. Y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.